Muy buenas noches, profesor Jorge y compañeros y compañeras. Mi nombre es Carlos Julio Ramírez Castellanos, soy estudiante de la Universidad Manuela Beltrán en la modalidad virtual. En la noche de hoy les voy a hacer una presentación sobre la preparación y presentación de la información contable y financiera, actividad 1, foro participativo, ciclo contable. Para comenzar, les doy una definición concreta de lo que es un proceso contable. Un proceso contable surge como consecuencia de reconocer una cadena de funciones encaminadas a obtener información financiera útil y confiable. Cabe notar que los procesos contables de las empresas privadas no son iguales a los de las empresas públicas. Sin embargo, ambos deben, por regulación legal, aplicar las NIF, las normas internacionales de información financiera, a todos sus sistemas contables. Para esto, escogí algunas contabilidades, digamos que más representativas, que es la contabilidad hospitalaria, comercial, bancaria, hotelera, cooperativa, la contabilidad pública, entre otras. Estas son solo algunas. La primera etapa que surge para este proceso que estamos hablando es la identificación de los hechos económicos. Este hace referencia a las diferentes actividades que conforman la economía. Esto se habla de producción, distribución, cambio y consumo de servicios y bienes. De ahí se inicia el proceso del cual sistema es más conveniente para proceder a realizar la preparación y la presentación de la información contable y financiera. Vamos a hablar ahora de los asientos contables. Los asientos contables es un conjunto de apuntes contables, valga la redundancia, que se hacen en el libro diario de contabilidad con la finalidad de llevar un control estricto sobre un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de una empresa. La clasificación de los ajustes contables la podemos definir, entre otras, de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que los ajustes contables son transacciones internas sobre hechos ciertos, pero sobre los cuales normalmente no existen documentos de soporte, se sabe que hubo un movimiento o que hubo un procedimiento, pero todavía no se tiene el soporte necesario. De ahí es donde se comienzan a hacer los ajustes debidos para que todo quede registrado. Los ajustes por acumulados. Hoy en día es muy común que se realicen consumos o se entreguen productos o servicios sin que en el momento se reciba o entregue el dinero correspondiente a esta transacción. Esto quiere decir que inicialmente el pago no se realiza. Por contabilidad de causación, el hecho debe ser reconocido independientemente del movimiento futuro de efectivo. Debe tenerse presente que los ajustes afectan cuentas de resultado y cuentas de balance general. Para esto un ejemplo concreto es los créditos. Porque esto todo varía dependiendo de la fecha en que se paguen. Normalmente se define una fecha, pero si por alguna razón esta se llegó a correr o no pagaron a tiempo, no llegó esa información y hubo que hacer el respectivo ajuste. El tipo de ajuste que se hace según el ajuste por acumulado es: para el gasto se utiliza gastos y pasivo. Para los ingresos se utiliza activos e ingresos. Los efectos más notables en los estados financieros radican en que al reconocer un gasto se reduce la utilidad del periodo
Por ende, los efectos fiscales, o sea, los impuestos, son la disminución en estos mismos. El reconocimiento de un ingreso genera aumento en las utilidades, pues por ende el aumento de los niveles de impuestos también aumenta. Hablamos ahora de los ajustes por diferidos. Este es cuando una transacción comercial que realizó una empresa se pagó por anticipado o recibe un dinero que se retribuye en servicios que se prestan. Aquí se tiene en cuenta el monto inicial, el monto del cierre contable y el tiempo que cubre el dinero pagado, según sea el caso. Para esto afecta a la cuenta pagos por anticipado, derechos con una vida útil. Para esto, pues doy un ejemplo concreto que me parece el más que se acerca a este comentario, y es todo lo que tiene que ver con seguros. El SOAT, el seguro todo riesgo, la revisión tecnomecánica, etcétera, que por lo general estos tienen una vida útil de 1 año. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se va causando este efecto. El dinero recibido por anticipado, también el otro ejemplo sería el de la matrícula de la universidad, porque pues generalmente hay un tiempo pactado, es lo que llamamos el semestre, o sea, 6 meses. Esto genera un pasivo para la universidad y un activo para el estudiante. Cabe anotar que a medida que avanza el semestre, el pasivo renta diferida se va convirtiendo ya en un ingreso real para la universidad. Este ajuste afecta a las cuentas de balance general, renta diferida, y cuentas de resultado, ingreso. Esto quiere decir que sistemáticamente hay una disminución de los pasivos y un aumento en los ingresos de cada periodo. Hablemos ahora de los ajustes por depreciación. Esto es una perspectiva contable y legal. El ejemplo más concreto son los bienes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con edificios, con autos, con mobiliarios, etc. Los asientos que requieren estos ajustes es la contabilización de gastos pagados por anticipado, contabilización de provisiones, ingresos financieros y corrección de errores. Estos se realizan por 2 razones: al cierre del ejercicio contable y cuando en los registros del libro diario o libro mayor se cometen errores. Los de más frecuencia son caja, bancos, provisiones y deudas de difícil cobro. Inventario de mercancías, depreciación acumulada, gastos pagados por anticipado y cargos diferidos, ingresos recibidos por anticipado, ingresos por cobrar, costos y gastos por pagar, provisiones para obligaciones laborales, todo lo que tiene que ver con salarios, prestaciones y todas esas cosas. El cierre contable. Este ya es un procedimiento mediante el cual se cancelan cuentas de resultado y se trasladan dichas cifras a las cuentas de balance, ya después de haber hecho todo el procedimiento anterior. Las cuentas de resultados son los ingresos, los gastos, los costos de venta y los costos de producción. Y las cuentas de balance es el activo, el pasivo y el patrimonio. Bueno. Este cierre permite conocer el resultado económico del periodo y la cuantificación de las pérdidas y las ganancias. El resultado de esto nos dará el patrimonio, que puede dar positivo o puede dar negativo. Este resultado implica como primer paso la regulación de las cuentas de gastos e ingresos para obtener el resultado del ejercicio y finalmente cerrar todas las cuentas con saldo para que el mismo sea igual a 0. Aunque antes de presentar el informe se han revisado y hecho los ajustes necesarios, es posible, pues casi nunca pasa, pero es posible que surjan algunos inconvenientes en el cierre,
Esto porque entre otros se pudo anotar valores equivocados. Un ejemplo, que la cuenta marcaba 2.500.000 y equivocadamente colocaron 250.000. Pero es más, digamos que el error es más humano a que falte alguna cosa. Ahora vamos a hablar de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es un documento donde se consigna toda la información financiera de manera auxiliar. Esta cuantifica en términos de unidades monetarias referidas a la situación de la empresa. Este es un documento muy importante porque ahí se prepara y emite después del balance de comprobación. Su objetivo principal radica en proporcionar oportunamente en cuanto a gastos, costos, ingresos, activo, pasivo y patrimonio se refiere. Algunas características de esta hoja de trabajo son: exponer los saldos de cuentas proporcionados por el balance de comprobación. Se prepara y emite periódicamente. Va desde mensual, bimensal hasta anualmente. Esto sí, el periodo pues lo pactan entre, pues generalmente en reuniones se pacta a qué periodo se presentan los respectivos informes. Sirve de base para la preparación de los estados financieros. Este no incluye los asientos de ajuste, razón por la cual la situación patrimonial y financiera, como también los resultados obtenidos, no están debidamente expuestos. Estas hojas de trabajo tienen desde 6 hasta 18 columnas. Este es a grosso modo el trabajo presentado. Esta es la bibliografía. Les doy muchísimas gracias. Espero sus comentarios y aportes para este trabajo. Muchísimas gracias y muy buena noche.